Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Alejandra Gasco. Soy docente en la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora de CONICET. Y muy amablemente Carlos me invitó a participar de esta jornada y la verdad que para mí es un placer estar acá. El museo es fantástico. Veo que, no sé, es increíble la tarea que hacen todos los que trabajan. Todas, la mayoría son chicas, así que vamos a decir todas las que trabajan. Así que la verdad que felicitaciones. Bueno, Carlos me había dicho que teníamos que hablar un poco de camélidos y yo especialmente hago zooarqueología, entonces me dedico en particular a trabajar y analizar los huesos de los animales, de los camélidos que aparecen en los sitios arqueológicos. Y para empezar a hablar de eso, para no dar una charla tan de arqueología, tan dura, tan técnica, me pareció importante hablar de las interacciones entre los humanos y los camélidos, porque esa relación, esa interacción que se dio a lo largo del tiempo, lo que permitió es darle forma a lo que nosotros conocemos el mundo como el mundo andino. Entonces, los animales no son solamente un objeto, un ser vivo que nos da de comer nada más, sino que formó parte de toda la cosmovisión y la vida, la cultura de los Andes. Entonces, es un poco más que, como siempre algunos arqueólogos y arqueólogas miramos, que es solo la subsistencia. El camélido es más que la subsistencia, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en la interacción humano-animal, ¿qué es lo que estamos imaginando? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Esto es una pregunta que les hago. Cuando pensamos en las relaciones humano y animal. A mí para... Asado, pregunta. Ahí está, bueno. A mí, claro. A mí en particular se me viene a la mente lo primero, es lo más familiar, más cotidiano, que tiene que ver con la relación de las mascotas, ¿no? Entonces podemos pensar en el afecto, protección, cariño, diversión, bueno, todas esas emociones que se nos pueden cruzar y los recuerdos que podemos tener por entablar una relación y un vínculo con estos animales. Pero estos animales son todos domésticos. ¿Qué pasa con los silvestres? Cuando pensamos en eso ya la emoción cambia un poco, ¿no? Un poco de temor, peligro, no sé, veneración, un tema de respeto, de admiración, ya cambia. Sin embargo, sigue siendo una relación. Seguimos estableciendo un vínculo. Cambia el vínculo, pero seguimos estableciéndolo. Entonces, como todavía creo que el cerebro humano necesita clasificar para poder, no sé después con la inteligencia artificial, pero por el momento necesitamos como clasificar para poder entender y conocer. Una de las maneras de clasificar desde la biología estas interacciones son a través de estos conceptos, que es el mutualismo, comensalismo, parasitismo, y todos esos tienen que ver con una simbiosis, que hay dos especies, ¿sí?, que se benefician. A veces una especie se beneficia más que la otra, a veces una especie beneficia a otra sin darse cuenta, o sea, pero siempre hay algo mutuo ahí. Y esas son conceptualizaciones que vemos desde la biología, pero en general estas no tienen en cuenta al humano. En cambio, desde la antropología se toman esos conceptos, pero involucra sí o sí siempre una especie va a ser la humana. Entonces vamos a hablar de depredación, de traslación, domesticación. Y en todas siempre ha primado la presencia humana, pero como modificadora, una visión muy antropocéntrica, ¿no?, como modificadora y controladora de la naturaleza. Eso ha cambiado en el último tiempo, pero estas conceptualizaciones son importantes para poder nosotros después evaluar y sí, visualizar el alcance de ese impacto, porque eso es lo que hace que modifiquemos y que nuestro modo de vida tome la forma que hemos decidido que tomara, ¿sí? Entonces, frente a eso, la problemática de estudio que yo abordo es, a lo largo de los Andes, hace 6.000 años atrás, había un vínculo muy particular que se establecía entre los grupos humanos que habitaron la cordillera con los camélidos. Y ese vínculo lo que generó es una forma de vida, de habitar un ambiente particular, como es la cordillera, que es un ambiente riesgoso, es un ambiente extremo, tiene un poco de incertidumbre, y ese vínculo
perduró a lo largo de los años y no solo generó una herencia, que se dice una herencia cultural, sino también una herencia biológica, ¿no? De cómo es el trato ecológico, de cómo es el trato de los humanos con los animales en el ambiente, ¿sí? Entonces, ese triángulo entre animales, humanos y ambiente perduró a lo largo de los Andes y es lo que caracteriza al pueblo andino. Esto en particular yo lo hacía en Mendoza y San Juan, que más o menos es a la altura de La Serena, San Juan. Sí, San Juan como a la altura de La Serena. Esa es... Ah, pero había puesto un mapa. Ahí está. Pero vuelvo para atrás para que vean el mapa. Es el centro oeste argentino, sería como la subárea que nosotros estudiamos. Pero vamos a hacer un paréntesis, y como teníamos que hablar especialmente de los camélidos, no sé si todos conocen a los camélidos, si saben cómo están representadas esta especie en los Andes, y un poquito de historia, es que la familia Camelidae tiene dos tribus. La que nosotros tenemos acá en América sería del género Lama y el género Vicugna. Entonces tenemos dos especies domésticas y dos silvestres, ¿sí? ¿Eso sí lo manejan? Bien. Y el tema es que nosotros lo que tenemos que intentar descifrar cuando excavamos un sitio arqueológico es cuáles son los domésticos y cuáles son los silvestres, porque entonces el vínculo es diferente, como vimos al principio. Los vínculos son distintos. Esto es un poco de algunas características que tienen los domésticos y los silvestres. Dentro de los silvestres, el guanaco hoy, en la actualidad, presenta dos subespecies. Una norteña, que es Lama guanicoe casilensis, que es la que habría sufrido o padecido, o se habría beneficiado, depende de cómo lo vemos, del proceso de domesticación y dio origen a la llama. Y la otra es Lama guanicoe guanicoe, que es la patagónica, que es el guanaco del sur, que aparentemente ese no habría sido domesticado. Digo aparentemente porque la ciencia todo el tiempo va avanzando y los estudios se van mejorando con nuevas técnicas, nuevos métodos que van refinando lo que sabemos hasta ahora. Y con respecto a la vicuña, lo mismo, hay dos subespecies, una que es la Vicugna mensalis mensalis, que es la del norte, y la otra Vicugna vicugna vicugna, que es la del sur. Y en términos generales, eso también. Una de esas especies, la norteña, fue la domesticada y da como origen, que no es tan simple, no es tan lineal, no es que de la vicuña sale la alpaca y del guanaco sale la llama, pero para resumirlo, podríamos decir así, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en Argentina? Y supongo que acá en Chile también sí hay varios zooarqueólogos. Cuando no hay muchos recursos, porque nosotros estamos en una crisis, ustedes ya lo saben, deben haber escuchado las noticias, no hay muchos recursos económicos para hacer ciencia, entonces terminamos haciendo la técnica de las 3B que les decía a las chicas recién, lo bonito, bueno y barato, que es la osteometría. Entonces, los huesos que tenemos en los sitios arqueológicos los medimos y los comparamos a través de la estadística multivariada en general con los referentes actuales de poblaciones de guanacos, de llamas, de vicuñas y de alpacas. Y de esa manera podemos ajustar un poco las técnicas. Esto que ven así medio aburrido, pero en realidad son los resultados, los gráficos de los resultados estadísticos, que son un fenograma que ven como de análisis de componentes principales y de clúster que determinan la similitud y las diferencias entre estas especies. El tema que de las domésticas es muy complicado porque la doméstica, el tamaño, esto ve tamaño y forma de los huesos. Pero como es una decisión humana, si yo quiero tener el animal más grande, voy a seleccionar siempre al más grande. Si yo quiero tener el animal que tiene la mejor lana y a lo mejor es petizo, voy a tener un animal doméstico pero chiquitito. Entonces, ¿cómo resolvemos esta variabilidad de los domésticos? Lo resolvemos a través de medir y controlar la mayor población de silvestres. Porque el silvestre, la variación de los silvestres no depende tanto, de hecho no depende para nada de los humanos, pero sí depende de los ambientes. Entonces, controlar la variabilidad del tamaño y la forma de los silvestres me permite decir, como de una manera más parsimoniosa, todo lo que está fuera de ese gradiente, esa nube de dispersión de tamaño y forma de los silvestres, va a ser doméstico, sea grande o sea chico, ¿sí? Algo muy simple. Es lo que queda fuera de esta. Entonces lo que necesito en ese caso es una colección de referencia actual muy grande.
si yo conozco bien la variabilidad de los guanacos de toda la región centro de altura, y tengo un N que los biólogos, si hay algún biólogo lo va a saber mejor, un N de más de 100, la estadística me va a marcar que ya es representativo. Pero si no tengo esa colección de referencia es 1, pues esto no tiene sentido. ¿Se entiende? ¿Me explico más o menos? Bueno, eso es la técnica que estamos usando ahora. Obviamente hay otras. ADN, isótopos de estroncio para determinar procedencia, pero todo eso hay que mandarlo afuera, salen dólares y no estamos en condiciones. Entonces seguimos con esto. Y no sé hasta cuándo. Pero bueno. Y volviendo a las interrelaciones, entonces sabiendo que uno de los vínculos que se van a establecer con los silvestres puede ser la de la predación, que es la caza, ¿qué va a pasar frente al estrés y a la presión de los humanos frente a un animal? En general el animal y la población de esa especie reacciona con una huida, reacciona con agresión, ¿sí? Entonces, lo único que va a generar en ese momento, que estamos pensando en los grupos cazadores-recolectores, ¿sí? Lo que se va a generar en ese momento es que la población va a disminuir, ¿sí? Se va a poner más agresiva, la población animal, ¿no? Va a disminuir, se va a poner más agresiva o va a escapar. Esos son los efectos que dicen al costado, no sé si lo ven, efecto conductual, efecto geográfico o efecto por explotación. Eso es, en una isla, que vamos a ver un caso particular en Chile, el efecto geográfico desaparece. Imagínense, no tienen a dónde escapar, ¿sí? Entonces, tanta presión antrópica sobre una especie, sobre una población animal, lo que va a generar es la extinción, porque no tiene a dónde escapar, ¿sí? Otra es el efecto conductual. O migran, o cambian de actitud, o cambian, se ponen más dispersos, o sea, generan esos cambios en la conducta. La otra parte que dice teoría del forrajeo óptimo y todo eso tiene que ver con las teorías que desde la arqueología tomamos en cuenta para abordar este tema de vínculos. Siempre pensamos que en el ranking, como en el herbívoro más importante era el guanaco y la vicuña. Pero acá el guanaco. Entonces, si el guanaco era lo más importante, obviamente voy a estar ejerciendo presión para cazar guanaco. El tema es que eso en algún momento me va a generar una bajada en la cantidad y en la población y en el modo de reproducirse, porque va a estar estresada la población, entonces me genera como una bajada. Entonces ahí empieza otro tema, otro vínculo que el ser humano empieza a desarrollar, que recién lo estábamos hablando con Carlos adentro, y es cómo empieza el cazador, lo voy a decir en términos masculinos, pero genérico, ¿no? El cazador empieza a cambiar la actitud frente a esa población, porque observa, registra que empieza a decaer la población de animales. Este es un tema importante, la traslocación o el traslado de los animales es otra manera de vincularse y en general los humanos lo hemos hecho de manera consciente o inconsciente. El consciente es cuando los españoles, por ejemplo, el ejemplo más claro, es cuando los españoles llegaron a América y traen a sus animales. ¿Por qué los traen? ¿Por qué tenemos esa obsesión de llevar a donde vamos lo propio? Es simplemente para hacer del lugar nuevo un lugar común. Y ese acto simple genera consecuencias que son impensadas. Por ejemplo, acá vemos el tema con los caprinos, el ganado caprino, la desertificación, ¿sí? Entonces, ¿pensaron los españoles eso cuando los trajeron? No, lo que querían era que su ambiente, que el nuevo ambiente fuera familiar para ellos. Dijeron, bueno, traigamos cabras, no va a pasar nada. El ambiente no estaba adaptado para las cabras, pero no supieron manejar a la llama. Entonces, cuando llegan los españoles, todos los rebaños de llama que habían por el imperio inca, solo desarrollado por el imperio inca, eso entre paréntesis, las dejaron libres, no supieron manejarlas, no supieron cómo controlarlos e introdujeron animales que a ellos les resultaba familiar y generaron consecuencias ambientales muy grandes que no las pensaron, no las podían imaginar porque no había sucedido antes, no tenían cómo compararlo. Y esta traslocación de especies pasa también de manera inconsciente. Piensen en virus, piensen en piojos, piensen todo. Todo se hace, se traslada y genera consecuencias en el nuevo ambiente que en general los seres humanos somos inconscientes. Éramos inconscientes. Ahora deberíamos ser un poco más conscientes.
Y acá traemos un caso muy particular que es chileno, el de la isla Mocha, que los estudios arqueológicos determinan, y las crónicas también determinan que habían guanacos en la isla Mocha, pero que eran trasladados desde el continente. Ahora, imagínense ustedes, la isla Mocha, ¿cuánto está? 30, 35 kilómetros. Sí, como 35. Entre 30 y 35 kilómetros la isla Mocha está dista del continente. Imagínense, ustedes cazador-recolector, atrapando un guanaco, que es un animal silvestre, que no debería huir, no debería estresarse, no debería, frente a su presencia, subirlo a una balsa, trasladarlo 30, 35 kilómetros a la isla para soltarlo y cazarlo. ¿Cómo, para qué? O sería a lo mejor para soltarlo y la élite del grupo iría a hacer un coto de caza muy particular, entonces sería algo de prestigio. Los estudios de ADN, hasta ahora, que es un estudio, esto era del 2016 creo que, ¿no? Del 2016, estudios de ADN de huesos de la isla Mocha, de camélidos, determinaba que son guanacos. Y el famoso chilihueque, que ustedes deben haber escuchado nombrar, porque es como muy característico de Chile, el chilihueque, que es un guanaco amansado. ¿Qué sería un guanaco amansado? Si está acostumbrado a mi presencia, si es capaz de estar quieto sin estresarse, y además son animales muy sensibles los camélidos, que frente a un estrés directamente dejan de comer, dejan de tomar agua y se dejan morir. ¿Cómo sobreviviría a eso si no es que ya está tan habituado a mí? Si está tan habituado a una persona y logra hacer todo eso, ¿no será que a lo mejor ya es un animal doméstico? Pero el ADN dice que es silvestre. El asunto es que lo que nosotros estamos viendo en la actualidad es que los marcadores genéticos que se están trabajando hoy en día para determinar especies no logran discriminar dentro del género. ¿Se acuerdan que vimos que eran dos géneros, el género lama y el género vicugna? Pero cada uno de esos dos géneros tienen un silvestre y un doméstico adentro. Entonces, que logren los estudios de ADN decir género lama no me está diciendo si es doméstico o silvestre. Solo me está diciendo que es lama. ¿Sí? Entonces, esto que está pasando en la isla Mocha, para mí todavía tiene un interrogante y queda abierto, porque si no habría que pensar, ¿para qué lo atrapo? Para después soltarlo, si no tiene que ver con simbolismo, con rituales, con prestigio, con diferenciación social, subsistencia no es. Porque no lo voy a cazar, lo voy a subir a la balsa, lo llevo para soltarlo, para cazarlo, para comérmelo. O sea, ya me lo hubiese comido en el territorio, en el continente. ¿Sí? Entonces, esto es algo que todavía para mí no está resuelto y me parece que no lo va a resolver solo el ADN, sino que tenemos que estar pensando más en las relaciones que se establecen entre los humanos y los animales, más que en el tema genético, en el tema muy métrico, muy controlado, muy cuantitativo. Entonces, después se nos ocurre, bueno, si el animal ya está amansado, hay una cercanía, ya no huye, ya no se estresa, empieza lo que nosotros denominamos el proceso de domesticación. Y el proceso de domesticación no es un proceso que solo beneficia al humano, porque obtiene una especie nueva que no estaba antes, sino que también beneficia al animal, porque el animal al principio se ve, a ver, las etapas en el proceso de domesticación, lo que se plantea es que hay el beneficio que recibe el animal está vinculado a la protección frente a otros predadores, a asegurarle la comida, asegurarle la bebida, asegurarle el refugio a estos animales. Y eso también es un acto inconsciente que empieza a hacer el cazador-recolector, como decíamos al principio, con los animales. Al ya estar habituado el animal frente a las personas, y las personas empiezan a generar ese cuidado, las etapas siguientes son casi automáticas que tienen que ver con empiezo a elegir al que más me gusta. Y a veces no tiene que ver con solo si es el más grande, la carne, sino que tiene que ver con cuál es el que menos conflicto me genera. Entonces empiezo a elegir a los más dóciles, empiezo a seleccionar los que son más tranquilos, los que no generan revuelo en la manada. Entonces, esos animales son los primeros que se empiezan a cruzar. ¿Y esto sucede con cualquier especie animal? No, no va a pasar con cualquiera. Por eso no se puede domesticar un tigre, no se puede domesticar un león. Tiene que tener una plasticidad
que es una plasticidad biológica, genética, que permite este acostumbramiento, que permite y habilita al humano a acercarse cada vez más y a beneficiarse mutuamente, ¿sí? Entonces, este proceso de domesticación no se da de un día para el otro, ha llevado aparentemente miles de años. La mayoría de las etapas han sido inconscientes porque la gente no sabía cuál iba a ser el producto final. O sea, no tenía ni idea que después iba a generar un animal nuevo, con un fenotipo diferente. O sea, es una especie nueva, pero no se lo imaginan. Entonces, todo lo que hacían, lo hacían porque tenían ese vínculo que puede ser desde el cariño, puede haber sido al principio un tema de subsistencia, netamente, sí, pero después empiezan a haber otras cosas. Y ese vínculo, ese proceso de domesticación se da a lo largo del tiempo, lleva muchos años, como dije recién, y se da no en un solo lugar. Hay muchas propuestas o planteos teóricos de la arqueología que se daba en la Puna de Junín, en Perú. Pero después nuevas investigaciones han determinado que tanto en el norte de Chile como en el noroeste argentino hay centros de domesticación independientes. ¿Por qué se da esto? Porque a lo largo de toda la cordillera el herbívoro más importante era el camelio, era tanto el guanaco como la vicuña. Entonces no solo un grupo fue el que se vinculó de esta manera particular con los animales. Y también tiene que ver en un momento particular. Esto no ocurre a los 2000 años de antigüedad, o sea, 2000 años atrás o 4. Esto ocurre mucho más atrás, cuando en la cordillera había había un ambiente particular, había un momento climático particular, que es durante el Holoceno Medio, 6000, entre 8000 y 4000 años. Hay una crisis hídrica muy grande, hay un momento de aridización muy grande y se generan lo que algunos arqueólogos chilenos denominaron como ecorrefugios. ¿Que dónde se da? En la cordillera, donde está el agua permanente. Entonces, tanto los animales como las personas se fueron a refugiar ahí y ahí convivieron durante muchos años. Entonces, no es que no se movían de ahí, por supuesto que sí, pero en ese momento es cuando se produce ese acercamiento, ese vínculo más estrecho y podría haber empezado el proceso de domesticación. Entonces es un ambiente muy particular, con características climáticas muy particulares y se establece este vínculo perdurable. Entonces no empezó ayer, no es que domesticamos a la llama ayer. Esto viene de hace mínimo 7000 años atrás y que ha generado una intensidad en la relación muy significativa. Entonces ya no es solamente pensar en subsistencia, sino que también después empezamos a pensar en que los textiles que nos abrigan, o sea, podemos empezar a usar su piel, sus fibras, que las chicas después vamos a ver, eso me parece que va a estar mucho más interesante que esto que estoy diciendo yo, porque vamos a ver los textiles. También pensemos que en su momento las llamas generan, con el estiércol es abono para los cultivos en una zona muy difícil de generar cultivos. El abono es fundamental para enriquecer la tierra. No es solamente carne, ¿sí? También piensen en el tema del transporte. Moverse por la cordillera con la carga encima es muy difícil, pero si yo llevo un animal que puede cargar por mí, que además es dócil, que me hace caso, que sabe por dónde ir, tal vez yo lo siga a él y no él a mí, ¿sí? Entonces, ese vínculo es lo que nosotros queríamos rescatar con esta juntada que hemos hecho. Y eso, bueno, acá estaba el proceso de domesticación que no tiene que ver tanto. Esta es una etapa que arma un arqueólogo argentino, que es Hugo Jacobaccio, y Viviana Vilá, que es su pareja, pero es bióloga. Entonces, la interdisciplina también es muy importante, eso también lo vi aquí en el museo. Estábamos hablando recién lo interesante de cómo que no son solamente arqueólogos que se especializan o arqueólogas que se especializan sino son investigadores de distintas ramas, ingenieros, biólogos, genetistas, que aportan y enriquecen a la arqueología. La arqueología es una ciencia que roba mucha metodología de otras disciplinas. Entonces es importante que se reconozca el valor de las distintas miradas. Este modelo plantea más el cómo ocurrió que el cuándo y el por qué. Y lo que nos interesa era, bueno, en esa tabla ustedes pueden ver que eran más o menos las etapas y las reacciones que tenía el animal frente a la presión de la persona, ¿sí? de los humanos. Otro tema interesante que también se dio acá en Chile, en el norte, es que
siempre se pensó que la agricultura había sido la clave del éxito para el sedentarismo y la complejización social. Y en los últimos tiempos, aparentemente, las investigaciones nos están mostrando que el pastoreo de estos animales, de los camélidos, ha sido la clave, más que la agricultura. Porque en un ambiente tan complejo, como dije al principio, con tanto riesgo y con tanta incertidumbre, diversificar la estrategia de subsistencia es mejor que focalizarse en una sola actividad económica, ¿sí? Imagínense, si solo cultiváramos maíz un año de mala cosecha, ¿qué hacemos? En cambio, tener un poco de maíz, un poco de recolección de algarrobo. ¿Cómo era el nombre científico nuevo? Neltuma. Neltuma. Ya no es más prosopis, Neltuma. Y, no sé, seguir cazando, aunque sea pastor, sigo cazando. Y a mi rebaño de llamas lo dejo para transporte, lo dejo para textiles. Entonces, esa diversificación económica es la que me permite adaptarme y vivir a un ambiente tan complejo como era el nuestro, como es los Andes, más que hacer foco en una sola actividad, ¿sí? Y este es un trabajo que hacen en Atacama, en el Salar de Atacama, y me pareció importante traerlo a colación porque en realidad tiene que ver que el tránsito de las caravanas de llamas cruzando la cordillera de oeste a este, lo que trajo aparejado es que los animales consumían el algarrobo y lo empiezan, o sea, defecan de este lado de la cordillera y eso genera nuevos bosques, genera plantaciones de algarrobo que antes se pensaban que eran nativos y no son nativos, son introducidos, son traídos por las caravanas de llamas. Eso genera un mutualismo que ya es triple, digamos, por eso el triangulito, que son los humanos, los animales y las plantas, porque se ven todos beneficiados. De repente esta planta tiene más vida útil en un nuevo ambiente, hay un paisaje nuevo domesticado, los animales se ven beneficiados y las personas también por su sombra, por los recursos que le ofrece, y esto va generando como postas en el camino, ¿sí? Entonces son los pequeños oasis que se van generando y lo van generando los pastores, lo van generando los animales, ¿sí? Las caravanas de llama. Entonces, no es factible ver al ser humano aislado del ambiente en el que está. Somos parte del ambiente, somos ambiente y estos animales también. Y eso ha repercutido en nuestra cultura. Bueno, esto era lo que les decía en realidad, que es adaptarse a ese riesgo. La única manera de adaptarse al riesgo es diversificar la economía y nuestros antepasados lo hicieron muy bien, lo entendieron muy bien. Y eso es un tema de herencia ecológica, herencia ambiental que se transmite de generación en generación. Después Carlos va a hablar un poco de los incas y como decíamos recién, los incas amplificaban lo que ya estaba, no es que trajeron algo nuevo. Nosotros estamos convencidos que el pastoreo estaba antes que llegaran los incas, que estaba muy desarrollado, que el tráfico de bienes, de ideas, de objetos circulaba antes que llegaran los incas, y los incas lo único que hacen es potenciarlo, mejorarlo, llevarlo al máximo. Pero esto ya estaba, esto es herencia ambiental, herencia ecológica que se transmite generación en generación a lo largo de los Andes. Bueno, y entonces, ¿qué con todo esto? Que la verdad el vínculo que se establece entre los humanos y los camélidos, sobre todo el guanaco, con sus animales domesticados, tanto la llama como la alpaca, y la vicuña, el uso de la vicuña como animal silvestre, ha moldeado toda la cultura de los andinos, porque lo hemos encontrado en sitios arqueológicos, hasta entierros múltiples de personas con sus animales. El tema, por ejemplo, las actividades en el pastoreo de la señalada que le hacen a las llamas, cómo las visten, son parte de la vida. La vida es una persona más. Tienen agencia, son seres, no sé cómo decirlo, que no suene como romántico, pero son seres que hacen posible la vida en los Andes, ¿sí? Entonces, no hay cultura andina si no se le entiende con el pastoreo, con el tema del manejo de las vicuñas, con el tema del manejo de las alpacas, los textiles, las decisiones de seleccionar qué animal para los textiles fue muy importante, qué color, qué fibra usarlo, vamos a ver con lo de las chicas. Eso era muy importante, trascendía la esfera económica, se metía en la esfera simbólica, se metía en la esfera social.
atravesaba toda la cultura de los pueblos andinos. Entonces no es solamente un recurso, era realmente poder vivir, hacer la vida viable en la cordillera. Es eso. Eso quería dejarles. Creo que nada más. Sí, nada más.